¿Qué papel juegan las EAFIs para que esto que hemos visto no suceda y para poder llevar a cabo una buena planificación de inversiones y recibir un buen asesoramiento, analizar toda esa información que hemos visto que no es fácil de analizar y de llevar a la práctica y evitar lo que acabamos de ver? Las EAFIs introducen una nueva forma de invertir que es independiente, transparente, objetiva y personalizada. Eso no sucedía hasta hace relativamente poco, hasta que se crea el marco jurídico regulatorio en el año 2008. Por tanto, tienen 3 años de historia la figura de las empresas de asesoramiento financiero en España, que lo que hacen es transponer directivas comunitarias y modelos que ya existían en otras legislaciones, como la británica, para trabajar en España. Para que se hagan una idea de la magnitud que tiene, la importancia que tienen los asesores financieros y las empresas financieras en otros países, les digo que en el Reino Unido es inconcebible para un inversor no contar en la toma de decisiones con un asesor financiero. Las IFAs controlan en torno al 75% del asesoramiento a particulares y empresas, lo hacen estas empresas. En Suiza estamos en ratios de por encima del 50%. En Alemania estamos también en ratios cercanos al 30%. En España estamos todavía en un 4 o 5%. ¿Por qué todavía la figura de las EAFIs no es suficientemente conocida? Por desgracia, porque si lo fuera nos habríamos evitado muchos errores y muchos disgustos los inversores. ¿Qué está pasando? Pues la crisis que estamos viviendo, como hemos visto antes, está impulsando el crecimiento del asesoramiento financiero independiente. Los inversores como ustedes, los profesionales, las empresas, se están dando cuenta de que es importantísimo, lo mismo que una persona considera razonable, tener un médico de cabecera al que consulta antes de someterse a una intervención quirúrgica, primero hacerse una batería de análisis y luego irse a un profesional en el que confía. Lo mismo que nadie se mete en un juicio sin haber consultado a un abogado, mucha gente empieza a darse cuenta, y eso ya sucede en el extranjero, de que no se debe hacer ninguna inversión sin antes haber consultado a un profesional independiente que le asesore a él sin conflicto de interés y que esté alineado con sus intereses. Por eso estamos viviendo un auge constante del asesoramiento financiero independiente. Por tanto, ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es, como este animalito que es un camaleón, que se adapta a las circunstancias en las que está viviendo, interpreta los signos, interpreta los colores que están en el medio ambiente y luego él se posiciona en función de lo que está viendo. Esta labor del camaleón, de ponerse un poco en función de las circunstancias, adaptarse para aprovecharse de ellas y descubrir oportunidades, en este caso para protegerse, que no está mal, se debe hacer con la ayuda de profesionales del sector financiero. Y entonces ahora veremos el papel que juega Inversis para que los profesionales como Aspain 11 puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Por qué Inversis Banco es, dentro de la cadena de valor que tiene Aspain 11, juega un papel importante como plataforma de inversión? En primer lugar, porque es importante que Aspain tenga a su disposición todos los activos financieros para invertir y que estos estén en un sitio sólido, un lugar solvente. En ese sentido, les pongo esta transparencia, esta imagen, que es la relación, según los datos del Banco Central Europeo y del Banco de España, del ratio de capital de las diferentes entidades financieras en España. Esto está basado en los datos del stress test que se hizo en el año finales de 2010, principios de 2011. Como ven, la segunda entidad por ratio Tier 1, que es un ratio de solvencia, un ratio de fortaleza financiera de una entidad, es la segunda entidad de España por detrás de Bancamark y con más del doble de diferencia respecto del siguiente, que es Kutxa. Es decir, es importante que el inversor sepa que el socio con el que trabaja su EAFI, socio en el sentido únicamente de partner, como proveedor, es una entidad seria. En segundo lugar, que Inversis Banco es un banco que tiene arquitectura abierta. Es importantísimo para un profesional tenga la capacidad de elegir entre un universo de producto ilimitado, que pueda elegir lo que quiera para componer sus carteras de inversión sin ningún tipo de restricción. Se puede pensar, no, arquitectura abierta tiene todo el mundo. No, hay arquitecturas guiadas, en las cuales entidades te dicen, no, yo tengo arquitectura abierta, le ofrezco a usted la posibilidad de trabajar con 10 gestoras. No, no. Eso no es arquitectura abierta, eso es una arquitectura guiada o restringida. No, yo es que le voy a dar la oportunidad bajo petición y después de aprobarlo yo, de trabajar con diferentes casas de inversión, con diferentes gestoras. ¿No? ¿Qué es eso de que usted ponga restricciones a un profesional a la hora de elegir el producto? Ayer en Barcelona me comentaba un EAFI de Barcelona, me decía que en un banco enorme de este país, enorme, le estaban diciendo en la oficina donde su cliente tenía las posiciones que no podía comprar fondos extranjeros. Esto que estamos diciendo de la arquitectura abierta no es una commodity, no es un tema que todo el mundo tenga y es un tema fácil de conseguir. Nosotros lo tenemos y lo ponemos a disposición de las EAFIs. Independencia. ¿Independencia en qué sentido? La independencia consiste en poner a disposición de alguien y que esa persona pueda elegir entre un universo de producto lo suficientemente amplio
para tomar sus decisiones de inversión. Nosotros, como entidad financiera, como plataforma de producto, lo que hacemos es poner esa enorme cantidad de producto a disposición de los profesionales. Y por último, adaptación a las necesidades de inversión. Según el perfil de cada inversor, Inversis ofrece una gama de producto para que la EAFI pueda elegir y hacer sus asesoramientos y el seguimiento de esas inversiones. Por esa razón, se podría decir que nosotros somos un socio idóneo, entre otros, que puede tener Aspain para convertirse en su asesor financiero profesional. Jugamos un papel. El papel importante lo desempeña la EAFI, el asesor, y nosotros, digamos, le ponemos las herramientas, o le facilitamos las herramientas, o le facilitamos los medios, el instrumental, para que ellos puedan llevar a cabo su tarea de asesoramiento. Simplemente quería también, en el caso de ustedes inversores, y para que vean cómo esto se cumple curiosamente en el caso de Aspain y en el caso de profesionales de asesoramiento financiero independiente, qué son las 10 cosas que no deben olvidar nunca como inversores. Este decálogo del inversor, de que debe decir el inversor, se publicó en el anuario del asesoramiento financiero independiente, que publicó Inversis Banco en colaboración con el Instituto de Estudios Bursátiles, porque a nosotros nos preocupa mucho que los inversores sean tremendamente conscientes de esto. Lo primero que se debe pedir a cualquier inversor, al asesor, es formación y experiencia. Esto está fuera de toda duda en el caso de Aspain. ¿Por qué? Pues porque mucha gente habla de que asesora, mucha gente que no tiene ni la formación adecuada ni la preparación, ni siquiera tiene experiencia, se permite el lujo de decir, pues hay que vender Estados Unidos, hay que comprar Europa, no debes estar en emergente que usted. Exactamente, ¿de dónde saca cómo ha formado su criterio? ¿Tiene usted la formación técnica adecuada, tiene usted la preparación y tiene la experiencia? Muchas veces la experiencia es tan importante o más que tener un título académico. Segundo, honorabilidad. Es decir, el asesor financiero y el inversor debe exigirlo, debe actuar siempre buscando el interés del cliente y no el suyo propio. Y para eso es importante pues, haber firmado un código de conducta, un código deontológico que vincule y que sepa claramente el inversor que su asesor tiene un decálogo o tiene una serie de pautas deontológicas y éticas por las que se rige y que no va a vulnerar. Eso es importantísimo. Tercero, no debe controlar el dinero del cliente. Un asesor establece diagnostica la situación patrimonial de un cliente, establece una guía a seguir y luego hace un seguimiento de sus propuestas de inversión en el tiempo, pero no controla el dinero del cliente. La decisión final, y quien toma las decisiones sobre la inversión final, es el cliente, es el dueño del dinero, el dueño del patrimonio. Por tanto, no da órdenes de compra ni de venta, no mueve el dinero, no transfiere, eso no es la labor de un asesor. Si lo hiciera, el inversor debería estar alerta. Debe mostrar sus honorarios, es importante saber cómo gana el dinero, debe ser transparente. Entonces, cuál es la tarifa que se cobra por asesoramiento, y en el caso de que exista por parte de la entidad financiera algún tipo de ingreso, simplemente ponerlo en conocimiento del cliente, como cualquier profesional. Importantísimo, el quinto punto, debe conocer el perfil del cliente, es decir, no es posible un buen asesoramiento si alguien no se ha molestado en tomarse un tiempo en definir su perfil de inversión. Es decir, cuáles son sus aspiraciones respecto de su dinero, qué es lo que pretende conseguir, qué rentabilidad quiere alcanzar, qué riesgo está dispuesto a asumir o no está dispuesto a asumir ninguno. La definición del perfil del cliente es el momento cero de la relación con el asesor. La buena definición del perfil define también a un buen asesor. Definir prioridades, saber cuáles son los objetivos y monitorizar que se van cumpliendo los objetivos que se han puesto. Otro principio, no debe fiarse alguien de un asesor que trabaja sin una plataforma o un banco que le proporcione arquitectura abierta. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces tendrá desde el comienzo restringida la capacidad de elegir entre una gama de productos. Un asesor que tiene una capacidad de elegir entre una gama pequeña necesariamente no puede tener los mismos instrumentos, las mismas herramientas que otro que sí cuente con arquitectura abierta. Accesibilidad. Al asesor hay que entenderlo. Yo creo que en este caso, una cosa de la que yo creo que puede hacer gala Carlos es, yo siempre le entiendo cuando me habla, cosa que no se puede decir todo el mundo, eso que parece una estupidez, pues es una cosa realmente complicada. El lenguaje es importante, ser didáctico, ser pedagógico y que el inversor final, que no todos somos técnicos en materia económica, tenemos que entender lo que nos dice nuestro asesor. Ser comprensible. La gente tiene sentido común. A lo mejor no saben exactamente lo que es el ratio de no sé qué, pero sí saben perfectamente lo que el asesor debe hacerse entender por el cliente final, y esto es importantísimo. La información por escrito, es importante que las propuestas se las lleve uno en la mano, no se las lleve el viento porque se transmitan verbalmente. Tener control y supervisión por parte del regulador, también muy importante. La autorregulación mediante un código deontológico y un código ético es importantísima, pero no está de más, importantísimo también que se sujete el asesor financiero a las exigencias del regulador y las cumpla. En este caso, las EAFIS, la empresa de asesoramiento financiero, y Aspain 11 también,
pues está supervisado por el regulador, que es la CNMV, que verifica que realmente se cumplan los perfiles de cliente, que realmente verifica que las propuestas de inversión se encuentran debidamente hechas, etc. Y eso es una garantía para cualquier inversión. Y por último, la revisión del asesoramiento. De la misma manera que las personas cambiamos y en nuestra vida patrimonial o económica o financiera tenemos diferentes periodos, hay fases en las que tenemos la necesidad de ahorrar, hay fases en las que tenemos que hacer más gasto, o simplemente un dinero que a lo mejor pensábamos que era para ahorrar, ahora podemos invertir y arriesgar con él. Los cambios esos deben ser recogidos por el asesor, de forma que cambie el planteamiento del asesoramiento y cambie la propuesta de inversión. Por eso, el asesoramiento es algo vivo que debe ser revisado constantemente. Por tanto, y parafraseando los 10 mandamientos, diríamos que el decálogo del inversor se puede al final reducir en 2, para hacerlo más breve. El asesor financiero debe ser independiente y debe ser transparente. Al final, todo lo que acabamos de decir acaba yendo a un elemento o a otro. No controlar el dinero del inversor, pues aporta independencia. La arquitectura abierta aporta independencia, la accesibilidad aporta independencia y también aporta transparencia. La revisión del asesoramiento, independencia. El control del supervisor, independencia y también transparencia. Al final, el inversor debe estar atento a que se cumpla siempre esto y el asesor financiero debe llevar esto a rajatabla. Todo esto de lo que les he hablado se lo pueden descargar si quieren en la página de Inversis, donde se encuentra el anuario sobre el asesoramiento financiero independiente, que como he dicho es un estudio patrocinado por Inversis y Fidelity, que elaboró el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB, donde aparece con más detalle junto con otras estadísticas de lo que los españoles le piden a su asesor financiero. Y es curioso cómo le piden esto mismo, le piden que sea independiente, le piden que esté alineado con sus intereses, le piden que no tenga conflictos de interés y le dicen que si todo eso lo hace y además obtiene resultados, estarán encantados de pagarle. Eso es lo que dicen los españoles en las encuestas finales que aparecen en este informe. Por tanto, y por hacer un resumen del papel que jugamos, podríamos decir que el inversor particular, que en este momento, como hemos visto, tiene una situación en la cual analizar la realidad es complejísimo. Saber, una vez analizada la realidad, imaginémonos que se hace un buen diagnóstico de la situación macroeconómica, de la situación microeconómica. Llevar eso al plano de las inversiones es algo complicado, muy complicado. De manera que es importante que este inversor tome conciencia de que si tiene otras actividades, el que es médico, el que es abogado, el que es empresario o científico, lo que no puede estar es pendiente de datos macroeconómicos ni pendiente de diferentes magnitudes que no conoce y que no puede controlar. Necesita la ayuda de un asesor, como Aspire 11. Alguien que vele por sus intereses mientras él está dedicado a lo que es su actividad profesional. Y que lo haga de forma independiente, sin conflicto de interés, puesto que no tiene vínculos con ninguna entidad financiera, y de forma totalmente independiente, y alineado con los intereses del cliente. Y para ello, pues utilizar, como el chef elige las diferentes ingredientes para conformar un plato, utilizar los ingredientes o las herramientas que le facilita una entidad como Inversis Banco para que pueda llevar a cabo su función, pues es la visión que a nosotros nos corresponde dentro del grueso del trabajo que realmente lo hace la EAFI, en este caso Aspire. Y simplemente comentarles respecto de la situación y de lo que está pasando en este momento, pues una cita que encontramos que a mí me gusta mucho, que es: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las peras. Cuando las cosas están yendo como están yendo y vemos las noticias que vemos, lo más importante es hacer un análisis frío y sereno de la situación para intentar aprovechar las oportunidades y adaptarse a la situación. Y eso solo se puede hacer si se cuenta con el asesoramiento, que es necesario de un profesional. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia.